Bien, vamos a seguir hablando de esto, por eso ya estamos en contacto con el ex ministro de Defensa, Jaime Rabinet. ¿Cómo le va, Jaime? Bienvenido a CNN Chile. Muy bien, ¿cómo está? Todo bien, muchas gracias por su tiempo. Bueno, ¿qué lectura hace? ¿Qué le parece esta solicitud del gobierno a las Fuerzas Armadas sobre educación militar? Pedir información, por ejemplo, referida a currículum, situación contractual, planes de estudio, bibliografía, etcétera. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que hay un tema mucho más de fondo que dice relación con la participación del Partido Comunista en los gobiernos, particularmente en Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde han penetrado y formado a las Fuerzas Armadas como un aliado importante. No sé, me resulta muy raro, habiendo sido 2 veces ministro de Defensa, que el Partido Comunista haya llegado con 20 asesores a una subsecretaría pequeña, en que personas como Paulina Bodanovich u otros han estado a cargo sin necesidad de meter 20 personas de asesores. Creo que aquí hay que tener mucho cuidado y creo que el país tiene que estar con los ojos muy abiertos para que el Partido Comunista no coapte a las Fuerzas Armadas, las meta en la corrupción que las ha metido en Venezuela y en Cuba y que sea una herramienta más del régimen político. Jaime, creo que tenemos que preservar eso en forma muy importante. para entender Dicho entonces, eso, sí, cuénteme. dicho esto, la petición que hace el subsecretario está dentro de sus atribuciones y me parece correcto que se mande esa información porque no es nada secreto. Sin embargo, el artículo 18 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas impide que el ministerio o el subsecretario intervenga en los planes de estudios y en la formación. Y eso requeriría un cambio de la ley que espero que el Parlamento no autorice porque significaría la vía de politizar a nuestras Fuerzas Armadas por el gobierno de turno. Creo que en eso hay que ser muy categórico y creo que es muy importante que se precise el alcance de lo solicitado por el subsecretario. Jaime, entonces, y de acuerdo al análisis que usted hace, detrás de esta solicitud, ¿habría una intención ideológica? No cabe duda, está en el programa por lo demás de Boric. El programa de Boric plantea que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación deben controlar los currículums y la formación, pero eso requiere una ley y yo espero que el Parlamento no lo autorice. Pero además está el precedente. El Partido Comunista coapta a las Fuerzas Armadas, las instrumentaliza en las partes que son gobiernos y convierten en dictadura. Y eso es extraordinariamente peligroso. ¿Y no tiene sentido, Jaime, si hemos hablado ya en las últimas semanas sobre la subordinación del poder militar al poder civil y por otro lado esta intención de actualizar los planes de estudio para tal vez incorporar temáticas relacionadas a género, a derechos humanos, por ejemplo? ¿No le hace sentido que tal vez por ahí también puede ir la intención de esta solicitud? Bueno, yo creo que la intención del Partido Comunista es controlar las Fuerzas Armadas. Lo que usted dice está ya incluido. Los derechos humanos desde los años 90 es un tema que se enseña, se practica y se trabaja en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. La perspectiva de género, hoy día todas las fuerzas tienen en su oficialidad mujeres y algunas ascendiendo en forma brillante. Entonces yo creo realmente que me parece una perspectiva correcta meter los derechos humanos y la perspectiva de género está ya en los currículums de las escuelas matrices, en las de suboficiales también. Entonces, realmente no le encuentro mucho sentido. Lo que yo veo detrás de esto es una intención de manipular, de instrumentalizar a las Fuerzas Armadas, y eso hay que tener mucho cuidado, y yo espero que las fuerzas democráticas en Chile se opongan con toda fuerza a ello. Jaime, no sé si usted ha tenido la oportunidad de conversar tal vez con miembros de las Fuerzas Armadas para saber en el fondo qué opinan, qué les ha parecido esta solicitud. No leí hoy día la carta del almirante Vergara en el Mercurio, que es bastante crítico también, pero creo que es muy importante, en mi opinión, mantener la vigencia del artículo 18 de la Ley Orgánica que hace que los planes, programas, currículum sean determinados por las ramas y no por el poder político. Jaime, ¿usted cree que, y esto se lo pregunto a raíz de otras noticias y otros hechos que hemos conocido en las últimas semanas, en los últimos días, ¿usted cree que en torno al Partido Comunista en particular hay un cierto prejuicio, calificación, estigma? Bueno, pongámosles ahí la palabra
que usted prefiera, pero en torno a la ocupación de militantes del partido en puestos, en cargos relacionados a defensa y a seguridad. ¿O cree que son prejuicios o comentarios justificados? En mi opinión es poner el ratón a cuidar el queso. La ¿Por qué verdad es que así, el Partido Jaime? Comunista busca la dictadura en todos los países que ha sido gobierno, ha sido una dictadura, y creo realmente que es muy peligroso que estén en esos cargos. Por tanto, y menos cuando llegan con 20 asesores a una subsecretaría como la de Defensa. O sea, usted está sosteniendo, Jaime, que el Partido Comunista, que hoy es parte de la coalición de gobierno, buscaría imponer ideología y el día de mañana llegar a ser una dictadura. No me cabe duda. Así es la historia. Por favor, nómbreme una excepción en el mundo. ¿Y por qué Chile tendría que seguir esa lógica que usted plantea? No lo escucho, perdón. ¿Que por qué en Chile se tendría que seguir esa lógica que usted plantea? Bueno, ¿y por qué no? Por favor, ¿en qué parte el Partido Comunista, como fuerza principal de gobierno, ha sido democracia? Nómbremelo usted. Jaime, y consideremos también que hoy día en el gobierno está el Partido Comunista, pero no solo el Partido Comunista, hay más partidos involucrados. Por eso le digo, es bien impactante por ponerle algún concepto a la aseveración que usted está haciendo. Bueno, yo estoy afirmando lo que es la ideología del Partido Comunista. Creo que el programa de Boric en el Frente Amplio tiene aspectos extraordinariamente peligrosos, como era el manipular la formación de nuestras Fuerzas Armadas, pero para eso hay un Parlamento y yo espero que ese tipo de proyectos no pase y que Chile siga siendo una democracia con Fuerzas Armadas obedientes al poder civil, pero con su propia capacidad de formar sus recursos de manera de que sea independiente del poder político o de cualquier ideología. Bien, Jaime Rabinet, ex ministro de Defensa, le quiero agradecer su tiempo por Senane Chile, su conversación, el análisis también que hacía sobre esta solicitud del gobierno a las Fuerzas Armadas para todo.